Bendito sea el nombre del Señor. ¿Puede decir amén? Aleluya. Le adoramos y le honramos. Tomen sus lugares, mis hermanos. Damos gracias a Dios porque tenemos un Dios todopoderoso, bueno, misericordioso, perdonador. Algunos saben que Él es perdonador. Yo creo que todos. Él nos ha perdonado. ¿Y sabe por qué estamos acá? Porque Él es bueno. ¿Quién sabe qué hubiera sido de nosotros si no le hubiéramos dicho, sí, Señor Jesús, aquí estoy? Un día hemos llegado a su presencia. Así que somos agradecidos a Dios. Hoy quiero hablarle sobre la palabra del Señor, un tema tan especial que nos da vida a Jesús y que nos da la gracia a través de su Espíritu Santo de estar en su camino. No por nuestras fuerzas, sino porque Él nos dio de su gracia, piedad y misericordia. ¿Cuántos de ustedes conocen el poder de Dios? ¡Ay, qué pregunta!, ¿no? Y los demás no lo conocen. Esa es mi oración, junto con Rosy, junto con mis hermanos del ministerio, que ustedes puedan conocer algo de aquello que hemos conocido, de aquello que hemos vivido, de aquello que hemos palpado con nuestras manos, de aquello que hemos sido testigos del poder de Dios y lo seguimos siendo, cosas que hoy muy pocos sabemos. Ahora, ¿qué pasó? ¿Se fue el poder de Dios? ¿No entraron las promesas de Dios? Vamos a ver qué nos dice la palabra de Dios. Y le puse, el poder de Dios sigue vigente. Porque yo creo que sigue vigente. No es porque yo solo creo, sino porque la palabra de Dios lo dice. Que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y Él no cambia. Entonces, esos cambios, ¿por qué se producen y por qué ocurren? También esos cambios que ocurren fuera de la iglesia, en la iglesia y en el pueblo de Dios. Hoy les voy a hablar de algo especial, que es el Espíritu Santo. Y el Señor nos ayude a ser conscientes de la realidad del Espíritu Santo. Que podamos cada uno conocer a la persona del Espíritu Santo y funciones del Espíritu Santo, para que Él continúe el proceso en nosotros de madurez. Necesitamos saber que es fundamental tener muy en alta estima al Espíritu Santo en cada uno de nosotros, respetarlo y jamás entristecerlo con nuestras actitudes o conductas contrarias a las Sagradas Escrituras. Hay una cosa que debemos conocer y saber. El Espíritu Santo se diferencia con el ministerio en la tierra cuando estaba el Señor Jesús. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo puede estar en todo lugar al mismo tiempo. Jesús no lo podía hacer. ¿Por qué? Porque estaba en su cuerpo, que había tomado cuerpo humano, para venir a hablarnos a nosotros acerca de la existencia de Dios y de la reconciliación de Dios. Por ese motivo el Señor ascendió a los cielos, dándole lugar de intercesor al Espíritu Santo entre Dios y el hombre. No hay un intercesor humano, como se suele decir por allí. El único intermediario, el único intercesor entre Dios y los hombres es Jesucristo. ¿Está de acuerdo? ¿Puede decir amén? ¿Por qué dice amén? Despacito, que no lo escuche. Sí, o hay otro intercesor. Es Cristo el Señor. Mire,
El Espíritu Santo es Dios, junto al Padre y Jesucristo. Y Él quiere tener una comunión personal con nosotros. En 2 de Corintios 13, versículo 14, Pablo dice lo siguiente: la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con vosotros. Los tres, juntos, en uno. Ahora, ese es el deseo de Pablo. Ese es el deseo de cualquier hombre y mujer que ha conocido el poder del Espíritu Santo. Vamos a ver un poquito sobre la obra del Espíritu Santo. En la palabra de Dios, el Espíritu Santo es quien sabe manejar la espada de Dios. ¿Y qué es la espada de Dios? La palabra de Dios. Y en Efesios 6:17 dice así: y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Él, el Espíritu, le pone al creyente la espada en la mano y lo capacita para usarla. Se llama la espada del Espíritu porque es el Espíritu Santo quien nos provee de ella. Por ese motivo tenemos que estudiar la palabra de Dios, la Biblia. Y me pongo muy contento cuando ingresan nuevos alumnos al Instituto Bíblico. Es una bendición de Dios que tengan interés en la palabra de Dios. No solamente con ser un creyente que viene, cumple, se va, viene, cumple, se va. No, tenemos una misión en la tierra. Tenemos una tarea que realizar, pero no la puedo realizar si no tengo ese contacto fluido con el Espíritu Santo. Mire, ¿sabe por qué debo conocer la palabra de Dios? Porque el Espíritu mismo inspira la palabra, la interpreta y nos explica a cada uno de nosotros. Mire lo que dice en 2 de Pedro 1:21. Los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es quien inspira. Inspiró a aquellos hombres a quienes les fue revelada la palabra de Dios para que escribieran la palabra de Dios. Primeramente a los profetas, luego a cada uno de los apóstoles y hombres que caminaron con Jesús y después de Jesús también. Es inspiración que viene del Espíritu Santo de Dios. Luego viene la iluminación, que es otro tema. Bien, dice en Juan capítulo 16, versículo 13, mire que está hablando el Señor y dice: Él os guiará toda verdad, pues no hablará por sí solo, sino que hablará todo lo que oiga y os lo hará saber las cosas que han de venir. Por eso es necesario tener contacto con el Espíritu Santo, pero no un contacto así: Señor, sí, yo creo, sí, soy contento, sino practicarlo, buscar la presencia del Espíritu Santo. Y entonces usted va a entender la palabra de Dios, usted va a discernir la palabra de Dios, usted va a comprender, va a oír la palabra de Dios. Y el Espíritu Santo le va a hacer saber a través de la misma palabra de Dios todas las cosas que han de venir, que lo dice la Biblia. Le va a ir abriendo los ojos. Si no tenemos al Espíritu Santo, no podemos interpretar la palabra de Dios. Y somos muy pobres en interpretación lo que se dice en Argentina, ¿no es cierto? Porque cuesta muchas veces. En la escuela primaria, llegando a la secundaria, muchas veces no pueden hilvanar frase o entender algún texto o descifrar algo y no lo pueden explicar, lo leen. Falta interpretación de la palabra de Dios, discernimiento, y eso no escapa al pueblo de Dios. Por eso tantas preguntas, tantas repeticiones y cosas, porque nos cuesta entrar. Pero tenemos alguien que es fabuloso, que es el Espíritu Santo. En las cosas de Dios,
nos va a ayudar, y en las cosas también materiales nos va a ayudar. Si lo tenemos en nosotros, si lo atesoramos, si lo respetamos, si le obedecemos, Él va a hacer todas las cosas que tiene que hacer y obrar para lograr una madurez como cristiano. Y en Juan 14, 26 dice el Señor: mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, en el nombre de Jesús, dice el Señor, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Claro, Él te va a recordar cuando vos hayas leído la palabra de Dios, cuando hayas estudiado la palabra de Dios y necesite usar esa espada, ¿no?, para hablar y testificar, te va a hacer recordar los versículos. Y yo, ¿cómo puede ser? Y te vas a sorprender cómo actúa el Espíritu Santo, en el sentido que, ¿cómo estoy diciendo yo estas cosas? ¿De dónde me salen estas palabras? Es que el Espíritu Santo hablará a través de aquel que lo ama, de aquel que lo tiene en su vida, es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo en el Antiguo Testamento usó a muchas personas de manera muy especial para que hicieran grandes cosas para Dios, profetizando, escribiendo, gobernando o llevando a cabo alguna misión especial. En el Antiguo Testamento el Espíritu Santo usaba esporádicamente a sus siervos. Ahora, ¿qué ocurre con la venida del Señor a la tierra? ¿Pasó algo? El Señor Jesús fue el primero en experimentar la habitación del Espíritu Santo. Y de ahí hasta el momento no fue de un uso temporario. Cuando habita en una persona, se queda a vivir en la persona. Y dice la palabra de Dios allí en Juan capítulo 1, versículo 32 al 34, Juan el Bautista, cuando estaba él predicando el Evangelio, bautizando, diciendo del Señor, cosas increíbles que iba a suceder cuando él llegase. Eran parientes y faltaba poco tiempo para el ministerio de Jesús. Y él dijo: vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Y en el versículo 33 de Juan 1 dice: y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo: sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y el 34 dice: y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Dios habló, levantó a Juan el Bautista, le señaló el tiempo y el camino que iba a venir el Mesías, que él iba a ir adelante del Mesías, anunciando lo que iba a venir. Y entonces él tiene esa visión y esa gracia cuando lo bautiza a Jesús. Él ve esto, él ve y escucha la voz del Padre que dice: este es mi Hijo amado, a él escuchen. Y ve descender la paloma del Espíritu Santo, y ahí estaba el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo en el momento que fue bautizado Jesús. La obra del Espíritu Santo es constante en todos los aspectos de nuestra vida como creyente. Debido a que su obra es siempre silenciosa como el viento, muchas veces podemos cometer el error de ignorar al Espíritu Santo. En Juan 3:8 dice: el viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. ¿Qué quiere decir? El que es nacido por el Espíritu anda a través del Espíritu y tiene el Espíritu de Dios en su vida. Y es diferente y es notable. Se nota cuando un creyente tiene al Espíritu Santo. Es muy diferente al creyente que no tiene el poder del Espíritu Santo, la investidura del poder. Y a eso quiero llegar. El Espíritu Santo
es el sucesor de Cristo en la tierra. La venida del Espíritu Santo en el día del Pentecostés marcó el inicio de la era o tiempo del Espíritu Santo hasta hoy. Todo este tiempo se ha caracterizado por un trabajo integral en la vida de cada uno que recibieron a Jesucristo como Señor y Salvador. Para tener la presencia del Espíritu Santo en la vida nuestra, tenemos que recibir a Jesucristo como Señor, como Salvador, como amo de nuestra vida. No hacer lo que yo quiero ni mandarme como yo quiero, sino escuchar y ser obediente al Señor y cumplir fiel su voluntad. Y ser respetuoso con el Señor, porque habita en nosotros el Espíritu Santo que descendió del cielo, que nos puso en nuestras vidas, en nuestro corazón, para que dirija nuestras vidas, para que nos vaya bien y seamos prosperados en todo. ¿Qué le parece? ¿Quién va a desperdiciar un regalo? Ahora sí, se puede muchas veces despreciar un regalo. Por ahí podemos haber recibido un regalo y le damos poca importancia. Y lo ponemos por ahí, sí, está bien, lo regaló fulano de tal. Lo pone en la mesita de luz, algunos en un cajoncito, otros lo esconden por ahí y otros lo desprecian directamente y lo tiran. Ahora, ¿cómo nos comportamos nosotros con ese regalo tan precioso que el Padre a través de Jesucristo nos entregó? ¿Somos cuidadosos de ese regalo precioso que es el Espíritu Santo? ¿O somos un poco indiferentes? Sabemos que está, pero sí, está bien. Debemos ser muy cuidadosos, muy respetuosos y muy obedientes al Espíritu Santo si queremos tener una fluida relación con la persona del Espíritu Santo. Porque se entristece y puede apartarse de nosotros, avergonzado, triste, porque no estamos haciendo las cosas como se deben. Por ahí tengo cosas en mi vida que debo dejar y no las dejo. Por ahí el Señor me tiene paciencia, me presta la vida para ver si yo puedo madurar a través del Espíritu Santo que Él envió, pero yo no sé cómo tengo el regalo que el Padre nos hizo, como si lo tengo en un lugar preferencial en mi casa, que es el cuerpo, templo del Espíritu Santo, y eso depende de cada uno de nosotros. ¿Me entienden? Sí, claro que sí. Mire, en Hebreos capítulo 8:6 dice, pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, hablando del Espíritu Santo, cuanto es mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas que aquello que tenían los judíos. Lo que trajo Jesucristo es mejor de lo que tenían que cumplir la ley, con tantas normativas y demás, para poder tener la bendición de Dios. Pero ahora no, lo tenemos a Dios cercano, permanentemente está en nosotros, en nuestro corazón. Jesús se refiere al Espíritu Santo como el otro consolador, igual que Él, que continuaría su obra en nosotros con mayores alcances que el que hubiera podido lograr el Señor Jesús en su ministerio terrenal. El Señor Jesús insistió que eso era más conveniente, que era conveniente que Él tenga que irse a los cielos. En Juan 16:7 dice, pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Él tuvo que irse. Y nos quedamos solos. Los discípulos no quedaron solos. Quedaron solos en cuanto a la presencia física de Jesús. De estar con Él, de tocarlo, conversar, de ver los milagros, las maravillas y cosas que hacía Jesús, las oraciones y todo lo demás, las enseñanzas. Pero Jesús tenía que cumplir su ciclo en la tierra y tenía que ascender a los cielos. Pero no lo dejó solitos, sino que le envía el Espíritu Santo. El Señor Jesús fue una guía visible desde afuera de la vida del hombre. Los discípulos lo podían ver, tocar y oír con sus oídos naturales.
Al Espíritu Santo no lo podemos ver, oír, ni tocar con los sentimientos naturales que tenemos como humanos, pero sí lo podemos sentir dentro de nosotros. Oír con nuestros oídos del Espíritu y ver las obras que hace por medio nuestro cuando oramos por personas o cosas y los milagros comienzan a suceder. La función del Espíritu Santo con el ser humano. Vamos a ver, vemos en la palabra diferentes tratos que el Espíritu Santo tiene con el hombre. Vamos a ver alguno nomás. Es la persona que nos convence de pecado para llegar a Cristo. Allí en Juan 16, 8 al 11 dice, y cuando Él venga, el Espíritu Santo, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado, por cuanto no creen en mí, dijo Jesús. De justicia, por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ya ha sido juzgado. Esa es la obra del Espíritu Santo. Cómo trabaja el Espíritu Santo, preparando todas las cosas. Y es nuestro ayudante. Va al lado nuestro, es nuestro abogado, Él está con nosotros. Él es guía que nos lleva a conocer la verdad. En Juan 16, 13 dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él lo guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él escucha al Padre, Él escucha al Señor y nos dice y nos declara todas las cosas. Esto es así, así, así. Esa es la comunión que el Señor desea que tengamos con el Espíritu Santo. ¿Qué le parece? ¿Le gustaría que el Señor le hable así a través del Espíritu Santo? ¿Usted nunca escuchó la voz del Espíritu Santo? A lo mejor en forma audible, no, algunos lo escuchan en voz audible. Yo algunas veces lo he escuchado en forma audible y otras veces a mi mente, en mi corazón, resuena la palabra del Espíritu Santo cuando estoy preparando el mensaje, pidiéndole la guía o por un tema, por otro tema, por esta cuestión, otra cuestión, trámites, diligencias, un montón de cosas. Le pido y Él por ahí silencio y por ahí pum. Siento como la voz y me lo va plantando como una película, me va diciendo esto o el otro y está con nosotros. Pero ¿sabe por qué? Es la persona, el Espíritu Santo, que viene a vivir con nosotros al conocer a Cristo. En Juan 14, 23, respondió Jesús y le dijo, el que me ama mi palabra guardará y mi Padre le amará y vendremos a Él y haremos moradas con Él. Vio que es un juego de palabras, parece, ¿no? Pero lo que está diciendo Jesús es algo determinante para tener comunión con el Espíritu Santo o no tenerla. La palabra de Dios es así, es blanco o es negro, no hay una zona gris que, bueno, puede ser así, así. No, está diciendo que el que me ama, mi palabra guardará. Si yo le amo, debo guardar la palabra de Dios y atesorar la palabra de Dios y conocer la palabra de Dios. Si yo le amo. Entonces dice que si usted y yo le amamos a Dios, dice, mi Padre los amará. ¿Usted quiere ser amado por el Padre? A lo mejor hemos tenido algún padre que no eran tan amorosos, eran medio osco, un montón de cosas. Pero la palabra de Dios dice que si guardo la palabra, mi Padre me va a amar. Y dice, fíjese que tenemos una familia entre nosotros. Tenemos la Santa Familia. ¿A quién lo tenemos? Y dice, y vendremos a Él, a esa persona que ama y guarda la palabra de Dios y haremos moradas con Él. ¿Usted se dio cuenta? ¿Cómo es su comportamiento, nuestra conducta en la vida con el Señor como cristiano? ¿Somos conscientes de la persona del Espíritu Santo? ¿O hacemos cosas y cositas que por ahí decís, bueno, ¿qué va a ser? Todo el mundo lo hace, yo también lo hago. O nos mandamos solos, ¿vio? ¿Cuánta gente hay que se manda sola?
en el camino del Señor? ¿Cuánto hay que no cumplen las promesas que le prometieron a Dios? En un montón de cosas, en el ministerio, en el horario, en las funciones, en un montón de actividades que Dios le ha dado. El Espíritu Santo está adentro y se entristece. ¿Y cómo? ¿Qué le decimos? ¿Se da cuenta? Esa es la tristeza del Espíritu Santo cuando uno no tiene palabra, cuando uno no cumple lo que dice la palabra del Señor. Y en Efesios capítulo 1, 13 al 14 dice: en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Que es las arras, o anticipo significa, de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Mire que es muy importante. Si usted ha trabajado en alguna empresa, en alguna línea continua de fabricación de algún producto o algo, al final pasa por el control de calidad y le ponen un sello. Está aprobado, ok, y pasa. Y otro que no le ponen el sello. Pero usted y yo tenemos el sello. Hemos sido sellados, somos propiedad de Dios. No soy yo mi propiedad, no soy yo quien me manda, no soy yo quien hago lo que yo quiero, no soy yo el que me mando por donde no tendría que andar, sino que tengo un dueño, porque lo recibí como amo y Señor de mi vida. Y si no lo obedezco a Él, no puedo pretender que esté conmigo, que me ame el Padre. Las cosas no están bien, pero Dios, que es tan bueno, nos da tiempo y estamos aquí para reorganizar nuestras vidas, ordenar nuestras vidas y ponemos a cuenta con Dios. Hay cosas muchas veces que tenemos que ordenar nosotros, otras las ordena Dios, pero nosotros tenemos que hacer lo que nos toca ordenar cada uno de nosotros. Si estamos en pecado, tenemos que salir del pecado. No ofender más al Espíritu Santo y decirle: Señor, acá me limpio de este pecado de mi parte, pero me pongo en tu camino. Si tengo otra cuestión, otra situación, también tengo que dejar todo peso de pecado que nos agobie. Mejor dicho, por otro lado también, que impide la bendición de Dios, impide la fluida comunión a través del Espíritu Santo. Y esa enseñanza la tenemos en la palabra de Dios. Es la persona que nos cambia, el Espíritu Santo, desde adentro para que produzcamos fruto. Juan 15:2 dice: todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Buenas obras y acciones en nosotros para los demás. Fruto. No quiere decir que ande con un limón, una sandía o algo debajo del brazo. No. Quiere decir que estén buenas cosas, buenas obras, que agraden a Dios, que sean poner contento al Padre, que podamos ayudar a uno, a otro, ganar a almas para Cristo, crecer en el conocimiento de la palabra de Dios, en sabiduría, en gracia de Dios, con Dios delante de los hombres también. Predicar el evangelio, hablar de su palabra, enseñar a otros, ganar almas para el Señor. Mire, esa es nuestra actividad. ¿Lo hacemos? Si no lo hizo o si no lo hace habitualmente, hágalo. Eso va a agradar al Padre. Recuerde que dentro de usted y de mí vino a morar el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. No es poca cosa. Mire, y dice en Lucas 12, 11 y 12, cuando os trajeren a la sinagoga en aquel tiempo, porque lo ponían preso, lo juzgaban a los judíos, a los gentiles que se entregaban al evangelio, eran perseguidos, metidos en la cárcel y muchos sacrificados y muertos. Y dice: cuando trajeran a las sinagogas y ante los magistrados y las autoridades, no os preocupéis por cómo o qué debéis de responder o qué habréis de decir, porque el Espíritu Santo os enseñará en la misma hora lo que debáis decir. Y es verdad.
Él lo hace, Él te da palabra delante de una eminencia o de un juez o de quien sea para hablar y testificar de las cosas de Dios, estoy hablando. No porque haya sido llevado ante las autoridades por algo que, algunas cosas que a Dios no le agrada, sino por cuestiones que tocante a la palabra de Dios, tocante al Evangelio. Cuando era chico llevaban preso a los pastores por ungir con aceite a los enfermos, que está en la palabra de Dios, pero muchos lo denunciaban por hacer algo ilegal en la medicina, y entonces lo aprovechaban para llevarlo preso y darle unos azotes a los pastores y tenerlo un tiempo en el calabozo por infringir una ley que decía eso, que era la administración que no era legal de la medicina, ungir con aceite para orar por un enfermo. Bueno, ya pasó ese tiempo. Ahora, mire, es el Espíritu Santo cuando nos bautiza. El Espíritu Santo está, pero hay una investidura de poder que nos da el Espíritu Santo. Un regalo más que nos da el Espíritu Santo que usted y yo lo tenemos. Nos da poder para ser testigos de Cristo delante de los hombres. En Hechos 1:8 dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Habían creído a Jesús? Sí. ¿Se habían bautizado? Sí. ¿Tenían al Espíritu Santo? Sí. Pero les faltaba la investidura de poder. ¿Qué es la investidura de poder? Es una cobertura que te da el Espíritu Santo, aquel que lo busca de corazón, aquel que es sincero con el Espíritu Santo, que tenemos cada uno de nosotros y usted también lo tiene, aquel que anhela la presencia del Espíritu Santo en su vida, Él le da un regalo, porque el regalo viene del Padre, que sabe dar buenas recompensas a sus hijos. Y entonces usted puede hablar. Usted antes tiene miedo, dice, ¿qué voy a hablar? ¿Le voy a hablar del Señor? No, no le hablo. Y disimula, por ahí se junta con mundanos, gente que no conoce a Dios, y se mete en el mismo ruido que ellos. Vamos a bailar, vamos con esto, con lo otro, dale, vamos, nos metemos y usted no sabe si es cristiano o no es cristiano. No es que sea cristiano, que algunas cosas puede hacer, otras no. No, me refiero que se mete en el ruido para que nadie sepa que es cristiano, porque lo pueden cargar, lo pueden, en fin, después lo molestan, me hace mal, no me gusta que... No, eso pasa. Pero si usted tiene el poder del Espíritu Santo, usted va como un señorito por todas partes. Yo tengo a Cristo Jesús, no con un estado o tipo soberbio, ¿no? Sino que usted tiene a Cristo, tiene paz. Y puede estar en el medio de la milonga, en el medio de esto, del otro, donde esté allá, pero no digo que va a estar cantando coritos al Señor ahí en eso, no sé qué cantan otro el bombón no sé cuánto por allá, pero y cantan, los hermanos lo conocen, entonces, pero aquel que ama a Dios, que tiene la presencia del Espíritu Santo, se comporta como un cristiano, en toda su forma de ser, en la forma de vestir, de hablar, de andar, es cristiano, es un hombre de Dios, no es que va a andar con unos harapos por ahí vestidos, sino que es normal, tiene a Cristo en su corazón. Y da testimonio de que Jesucristo es su dueño. Y da testimonio que es un cristiano. Y da testimonio y no tiene vergüenza de hablar del Evangelio a quien sea, a quien se le cuadre. Porque no tiene que pelearlo, tiene que hablar del amor de Dios. Muy simple. ¿Se da cuenta? El poder que te da el Espíritu Santo es para testificar. Primero uno es discípulo, testigo. Pero cuando comienza a ser testigo, es cuando está revestido por el poder del Espíritu Santo. No se le traban las palabras, no tartamudea, no, fluye. Fluye, Espíritu, fluye. Comienza a fluir el Espíritu Santo. Y la persona comienza a decirte, mira vos, mira este tipo. Mira, nunca lo había escuchado hablar así. Y queda calmadito. La calma, o sea, la blanda respuesta calma la ira. Cuando vienen contra usted con, usted le habla despacito, y usted le habla del amor de Dios, de esto. Porque usted, de la abundancia del corazón, dice la Biblia, habla la boca. Y lo que usted y yo tengamos en nuestra vida, en nuestro corazón, habla nuestra boca. Y dicen palabras lindas, no palabras feas.
Bueno, seguimos para adelante. Bien. Dice, el que nos ama como nadie nos ha amado. Santiago 4:5. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? El Espíritu Santo nos anhela, tiene mucho cuidado de nosotros, nos protege, nos cubre. No nos salgamos de la protección jamás de Él. Y tiene promesas aseguradas como creyente, usted y yo, como hijos de Dios. En Hechos 2:38-39, Pedro, un hombre que andaba escapando y que había negado a Jesús cuando lo pusieron preso. Y había algunas empleadas domésticas que le decían, oh, vos también sos de los discípulos, estuviste con ellos, yo te he visto. Dice, no, fuera de aquí, yo no lo conozco a Jesús. Él estaba libre, pero Jesús estaba preso, siendo juzgado ahí. Y de repente le vuelven a preguntar y se enojó y blasfemó Pedrito. Dice, ¿por qué no te vas a saber la barbaridad que le dice? Son mentiras, yo no lo conozco. Y había estado con Jesús. Oh. Ay, pero Jesús le había dicho que lo iba a negar 3 veces. Iba a cantar el gallo como señal para que él se acuerde y se dé cuenta. Y dice que cuando él lo negó la última vez, ahí apareció el gallo y cantó. Y él se acordó lo que el Señor le dijo, era la madrugada ya. Toda la noche estaba en juicio y encadenado Jesús y todo, y castigándolo. Y dice que salió del lugar y se puso a llorar amargamente. Pero se arrepintió Pedro. Se arrepintió. ¿Y sabe lo que hizo Jesús cuando Él resucita después que lo crucifican, lo sepultan? Al tercer día resucitó. El primer mensaje va dirigido a Pedro. Dice, id a decirle a Pedro que voy a Galilea y allí me verán. Y cuando le dijeron, Pedrito, ¿sabes lo que dijo el Señor? Así que resucitó y dijo que te iba a esperar allá. Y se le habrá caído el nombre, apellido, hasta las medias, diciendo, el Señor me ama tanto. Y después cuando conversa se juntan, ¿a ustedes recuerdan? Y dice, Pedro, ¿me amas? 3 veces le preguntó también, ¿no? Pedro, él lo negó 3 veces y 3 veces le preguntó. Mire, es tan hermosa la palabra de Dios y tenemos un Dios tan bueno. ¿Cuántas veces has pecado? 1 vez, 2 veces, 3 veces. Pero hoy es el día de volvernos a Dios. Podemos dejar todas las cosas que ofenden a Dios y comenzar a hacer buenas letras y Él estará con nosotros. Y Él dijo en Pedro mismo, en Hechos 2:38-39, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros la promesa, para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuanto el Señor nuestro Dios llamare. Así que, queridos hermanos, hoy tenemos las promesas de Dios al alcance de nuestras manos. ¿Quiere ser investido con el poder del Espíritu Santo? No se lo pierda. Le puedo asegurar que va a pasar experiencias que jamás como cristiano lo ha pasado, si es que nunca tuvo una experiencia de la investidura del poder del Espíritu Santo. Lo va a comenzar a tener, lo va a comenzar a lograr. Bien, le invito a estar en pie y vamos a concluir. Y pedir a Dios que nos llene con su Espíritu, que nos llene con su gracia, con su poder, porque esa obra es para cada uno de nosotros, son esas promesas. Y en Hechos 8:14, ustedes recuerdan cuando estaba Felipe predicando allí el Evangelio en Samaria, predica y se entregan un montón de personas, fueron bautizados un montón de personas. Y dice que cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan. Van Pedro y Juan, los apóstoles, a Samaria, donde estaba el evangelista Felipe predicando, y había cantidades de personas que habían recibido a Cristo y se habían bautizado. Y llega ya Pedro y Juan.
Versículo 15, los cuales habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo. Un minuto, por favor, no se vaya, escuchen. Y dice que oraron por las personas para que recibieran el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. ¿Y qué pasó? Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo, el bautismo del Espíritu Santo. Mi deseo es que usted reciba el bautismo del Espíritu Santo. Tiene el Espíritu Santo, pero a lo mejor muchos no tienen el bautismo en el Espíritu Santo. Y eso es lo que quiero apuntar. Usted puede tener el bautismo en el Espíritu Santo. Búsquelo y lo va a lograr. Ame a Jesús. Respete al Espíritu Santo, obedezca al Espíritu Santo y tendrá victoria en su vida y será llena y lleno del poder de Dios. Le invito a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias por tu amor tan grande, tu piedad y tu misericordia. Te damos gracias porque eres tan bueno, Padre, que a pesar de ser malos, rebeldes, alejados y contrarios a tu palabra, y caminado por sendas de pecado, de maldad, y vaya a saber cuántas cosas más, un día nos rescataste. Llegó el mensaje del Evangelio y te hemos dicho gracias, Señor. Pero hemos visto que es una realidad, es serio, es verdad lo que predica el Evangelio, lo que dice la palabra de Dios, y que tenemos promesas hermosas. Y cuando nosotros recibimos a Jesús como Señor y Salvador, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo viene a morar en nuestras vidas, en nuestros corazones. Señor, lo hemos hecho y en tu nombre hemos recibido tu palabra y en tu nombre, Señor, nos hemos bautizado y estamos aquí ahora esperando una renovación en lo espiritual, la investidura del poder de Dios, porque Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos, y lo que dice su palabra se va a hacer y se cumplirá, porque no es hombre para que mienta, sino que es el mismo Dios, lleno de gracia, de poder, que nos ama, nos regala de su Espíritu Santo, la investidura de poder también, en el nombre de Jesús. Oren, busquen de todo corazón a Dios y serán llenos del poder y la manifestación del Espíritu Santo en sus vidas y tendrán poder para predicar, hablar, sanar enfermedades, echar fuera demonios, poder hacer milagros que ni pensabas hacer, pero no es tu fuerza, sino que es el Espíritu de Dios en tu vida. Que el Señor te bendiga. Dale un fuerte aplauso. La gloria, la honra sea para el Señor Jesús. Amén y amén. El Señor les bendiga.